Entonces vamos a mirar inicialmente esta pregunta, la pregunta 41 de este taller, que nos dice que un maestro de obra debe construir una piscina de caras rectangulares, como se muestra en la figura, y los únicos datos que le han suministrado para la construcción son la profundidad y el ancho de la piscina debe medir el mismo número entero de metros y que la diagonal mayor de la piscina debe medir 5 metros. De las preguntas nos dice de los siguientes valores en metros para la profundidad de la piscina, el único que no es posible es, y tenemos 4 opciones de respuesta, A1, B2, C3 y D4. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Lo importante aquí es tener en cuenta como la información que nos están aportando. Y vamos a ver qué información es importante. Aquí nos dicen que la profundidad y el ancho de la piscina deben medir el mismo número de metros. Es decir, que el ancho y la profundidad tienen exactamente la misma longitud. Y además que debe ser un número entero, el mismo número entero. O sea, al ancho yo le voy a poner una letra, usted le puede poner cualquiera. Llamémoslo si quieren X. Y a la profundidad, pues llamémoslo X. Y la diagonal mayor de la piscina debe medir 5 metros. Entonces vamos a explicar qué es la diagonal mayor. Entonces ahora sí vamos con la matemática, para que vamos entendiendo cosas acá. La figura que tenemos aquí representada, que es la piscina, en matemáticas se llama un paralelepípedo. O usted lo puede llamar como una especie de caja de caras rectangulares. Pero en matemáticas también lo llaman paralelepípedo o paralelepípedo rectangular. Es decir, una cajita es un paralelepípedo. De hecho, esta piscina tiene la forma de una cajita. Entonces, ¿qué es la diagonal mayor en un paralelepípedo? Ya sabemos que esto es un paralelepípedo. La diagonal mayor siempre se puede trazar uniendo un vértice, que en este caso sería este, de la caja, con otro que se encuentra en la cara, digamos, si tomamos como referencia esta cara, la cara opuesta, ¿sí? Y a través del centro, digámoslo así, de la caja. Ustedes van a ver, por ejemplo, que esta diagonal no está tocando ninguna de las caras. Entonces aquí tenemos que hacer como un esfuerzo muy grande con la imaginación para imaginarnos que esta diagonal, esta línea que va hasta acá, va desde acá hasta acá, va al interior de la caja. Yo lo puedo llamar caja, paralelepípedo o piscina, como quieran. Va al interior, pero no toca ninguna de las caras, solamente toca este vértice en la cara superior y este vértice en la cara inferior. Y teniendo en cuenta que va digamos, de una cara a la cara opuesta, ¿sí? Eso es lo que nosotros deberíamos llamar la diagonal principal o a la diagonal mayor. Tiene esos dos nombres en un paralelepípedo. Aquí hay algo, miren todo lo que vamos aprendiendo. Vemos un problema y empezamos a aprender un montón de cosas. Va a haber una de las cositas que vamos a necesitar. Hay una cosita que es clave para resolver este problema. Y esa cosita clave para resolver este problema se llama el teorema de Pitágoras. Resulta que el teorema de Pitágoras es supremamente importante en el examen de admisión, porque van a encontrar que casi siempre, por no decir siempre, en todos los exámenes involucran problemas que tienen que ver con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es un teorema que establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es una figura que tiene 3 lados donde uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo acá. Aquí lo tenemos. Y vamos a suponer que este ángulo que se forma aquí en la parte inferior es un ángulo de 90 grados o es un ángulo recto. Cuando hablamos de un ángulo recto, los ángulos rectos se pueden formar, por ejemplo, con una línea horizontal y una línea vertical y se forma un ángulo de 90 grados. Esto que tenemos acá se llama triángulo rectángulo.
Ahora, los triángulos rectángulos, los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Este lado vamos a llamarlo nosotros el cateto 1. Yo le pongo una C haciendo referencia a la palabra cateto. Y este otro lado yo lo voy a llamar el cateto 2. Le pongo otra vez la C haciendo referencia a cateto. Y el lado que está al frente del ángulo recto se llama la hipotenusa. Y un dato bien importante, la hipotenusa en todos los triángulos rectángulos siempre va a ser el lado más grande. ¿Sí? Siempre va a ser el lado más grande. Este teorema es muy importante porque establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Dicha relación dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto que tenemos aquí se denomina el teorema de Pitágoras. Yo les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan más claramente. Un ejemplito de la siguiente manera. Voy a dibujar nuevamente un triángulo rectángulo y le voy a dar unos valores. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que este vale 3, este vale 4 y este otro lado vale 5. ¿Sí? Yo sé que estos tres lados, si cumplen, estos tres valores más bien cumplen el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo puedo comprobar? Cogiendo la hipotenusa y elevándola al cuadrado. Y nos tiene que dar igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Miremos que 5 al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hagamos los cálculos y veamos que esta igualdad sí se verifica. 5 al cuadrado da 25, 3 al cuadrado da 9 y 4 al cuadrado da 16. Y miren que si nosotros sumamos 9 más 16 da 25. Y lo que obtenemos en este caso es una igualdad. Entonces estos tres valores satisfacen perfectamente el teorema de Pitágoras. Todos los triángulos rectángulos, absolutamente todos, deben cumplir con esta relación. Esta relación es muy importante. Ahora, de esta fórmula, que la voy a escribir otra vez aquí, la formulita del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, vamos a sacar dos fórmulas, vamos a derivar dos fórmulas. Una es la fórmula que nos permite calcular la hipotenusa. Entonces esa fórmula nos dice que la hipotenusa es igual. Entonces miren, aquí vamos a hacer algo muy importante. Se los voy a mostrar primero con números para que ustedes lo entiendan de manera algebraica. Si yo tengo, por ejemplo, esto, 6 a la 2 es igual a 6 por 6 da 36. Recuerden que cuando yo elevo un número a una potencia, este número que está aquí arriba, que se denomina el exponente, me indica cuántas veces debe multiplicarse este número que está abajo, que se llama la base. Si el exponente es 2, quiere decir que debo multiplicar el 6 dos veces por el mismo. 6 por 6 da 36. Entonces, esta igualdad es cierta. Y miren lo que yo puedo hacer. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir que 6 es igual a la raíz cuadrada de 36. Y miren lo que yo estoy haciendo en realidad. Estoy quitando el cuadrado y estoy poniendo al otro lado una raíz cuadrada. O sea, esta igualdad también se verifica y es perfectamente válida. Porque la raíz cuadrada de 36 es un número que multiplicado por sí mismo nos dé 36. Dicho número es precisamente 6. Digamos que a mí me gusta despejar así. Hay varias formas en las que se puede despejar. Yo les voy a proponer esta. Cuando tengamos que despejar un cuadrado, quitamos el cuadrado de un lado y al otro lado vamos a poner una raíz cuadrada. Esa es la forma en que nosotros vamos a despejar cuadrados. Aunque hay otras formas de hacerlo. Al que le guste se puede quedar con esta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en esta fórmula. Entonces, yo voy a quitar este cuadrado y en su lugar voy a poner raíz cuadrada al otro lado. Por eso me va a quedar que h es igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y tenemos esta formulita en la que si en algún momento tenemos que calcular la hipotenusa, la vamos a utilizar. O sea, nos tenemos que acordar de ella. La fórmula del teorema de Pitágoras sí o sí no las tenemos que aprender, ¿no? Y bueno, veamos la otra fórmula que yo les dije que vamos a necesitar. Otra vez pongo el teorema de Pitágoras que dice hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Aquí voy a despejar
uno cualquiera de los dos catetos. Puede ser el cateto 1 o puede ser el cateto 2. No importa realmente. Vamos a despejar el cateto 1, por ejemplo. Entonces, para ello, primero voy a invertir esta igualdad. ¿Cómo así? Voy a poner primero cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Ahí estoy utilizando una propiedad que se llama la propiedad uniforme. Dicha propiedad, que es bien importante, nos dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A. O sea, yo puedo invertir los términos de una igualdad cuando quiera y cuando lo necesite. Propiedad uniforme. Bien fácil. Y es lógica, ¿no? Si una cosa es igual a otra, pues la otra cosa es igual a la otra. Bueno, ustedes ya me entienden. Ahí me voy enredando con eso. El caso es que esta se llama la propiedad uniforme. Entonces ahora voy a pasar esta cantidad que está aquí asomando al otro lado. Y aquí vamos a usar una ley de transposición de términos. ¿Cómo se justifica esa ley? Por ejemplo, si usted tiene que 3 más 5 es igual a 8, miren que 3 es igual a 8 menos 5. Esta igualdad también se verifica. ¿Esto qué nos demuestra? Digamos con este simple ejemplo, que nosotros si tenemos una igualdad y tenemos una cantidad sumando a un lado, la podemos pasar al otro lado a restar. Y esto lo vamos a llamar una ley de transposición de términos. Vamos a aprender varias leyes. La primera ley que estamos aprendiendo nos dice que lo que está sumando a un lado de la ecuación, pues pasa al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar que el cateto 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado y el cateto 2 al cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar. Muy bien. Y ahora vamos a usar lo que ya sabemos. Yo estoy seguro que ya saben todos lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es quitar el cuadrado, ya se los expliqué de acá, y poner al otro lado la raíz cuadrada. Aquí es la forma en la que nosotros podemos despejar una cantidad que está elevada al cuadrado. Bueno, ya tenemos la segunda ecuación. Esta es la segunda ecuación, que es la ecuación que sirve para calcular un cateto cualquiera usando el teorema de Pitágoras. Vamos aquí al problema porque esto lo tenemos que saber sí o sí, pues para resolver este problema. Yo les propuse algo, pues vamos a llamar X al ancho y a la profundidad y vamos a utilizar la misma letra para el ancho y la profundidad. Usamos la misma letra. Y vamos a calcular la diagonal, miren, la voy a dibujar, la diagonal de la cara lateral derecha de la piscina. Yo también lo puedo llamar la caja o el paralelepípedo. Entonces vamos a calcular esta diagonal que usando el teorema de Pitágoras. Pero en este caso no voy a calcular la diagonal, sino que voy a usar el teorema de Pitágoras usando la fórmula normal, que es esta que tenemos acá, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y a esta hipotenusa yo la voy a llamar, por ejemplo, h minúscula. No sé, pongámosla así. Recuerden que aquí la diagonal mayor, que también se llama diagonal principal, en esta caja, que también se llama paralelepípedo, vale 5. Entonces, usemos el teorema de Pitágoras en este triángulo que es un triángulo rectángulo. Si quieres yo se lo dibujo para que lo vean supremamente claro. Vamos a dibujarlo. Entonces, el triángulo que tenemos ahí es el siguiente. Tenemos este que es h, tenemos la altura de la piscina que es x y la profundidad, perdón, ¿cómo llaman esto? Espérense un momento, ya me olvidó. Lo profundo y el ancho, entonces la profundidad y el ancho de la piscina, que también es x, porque nos dijeron que son iguales. Bueno, esto es un ángulo recto y si usamos el teorema de Pitágoras, aquí h al cuadrado tiene que ser igual a x al cuadrado, o sea, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y bueno, aquí nos encontramos con algo muy interesante. Tenemos una suma de dos cantidades que son exactamente iguales. Entonces aquí vamos a aprender a sumar cantidades algebraicas. ¿Cómo así que algebraicas? Porque como esto tiene una letra, se llama términos algebraicos. Miren, esto es muy importante. Cuando dos términos algebraicos tienen la misma letra, en este caso la x, y tienen el mismo exponente, en este caso el 2,
se dice que estos dos términos son semejantes. Entonces recuerden que para que sean semejantes, este término es supremamente importante y tomen nota de él, para que dos términos sean semejantes es necesario que tengan la misma letra y el mismo exponente. Si los exponentes son diferentes, no van a ser semejantes. Si las letras son diferentes, no van a ser semejantes. Por alguna razón aparece una letra adicional, por ejemplo una Y acá, y aquí no van a ser semejantes. Es necesario que las letras sean iguales y los exponentes también. A todos los términos algebraicos les acompaña un número que se denomina coeficiente. Entonces es muy común, ustedes se van a acordar del álgebra, por ejemplo, de términos como 5m a la 2, donde digamos, la parte literal es m a la 2 y el coeficiente es el número que acompaña a la letra, en este caso el 5. Entonces este es, por ejemplo, me acabo de inventar ese. Pero ustedes se preguntarán, en el caso de x a la 2, ¿cuál es el coeficiente? Sabiendo que ahí no hay nada. Bueno, la razón de que el coeficiente sea 1 es una propiedad de la multiplicación que se llama la propiedad modulativa, que me dice que cualquier cantidad, si multiplicada por 1, es exactamente igual a la misma cantidad. Por eso, 1 por a es a, o 1 por x2 tendría que ser exactamente a x2. O sea, coja cualquier número, multiplícalo por 1. Le da el mismo número. Cuando yo tengo la suma de x2 más x2, es como si tuviera la suma de 1x2 más 1x2. Aunque ese 1 no se ve ahí, usted debe suponer que está presente. Usted no lo ve, pero se lo tiene que imaginar. Ahora, ¿cómo se suman estos dos términos que son semejantes? Porque en álgebra solamente los términos semejantes se van a poder sumar. Los que no sean semejantes no se van a poder sumar. Entonces, ¿cómo se suma 1x2 más 1x2? El procedimiento que hay que seguir es muy simple. Se suman los coeficientes, en este caso 1 más 1, y se pone la misma parte literal. Entonces, sumamos 1 más 1 y nos da 2 y ponemos la misma x2. ¿Cuál es el error común que cometen algunos estudiantes? Ustedes ya se lo imaginan. Creer que x2 más x2 da x4. Y lo que hacen es sumar los exponentes. Eso no está bien. Eso no se puede hacer. Y realmente esa igualdad no se verifica. En cambio, esta sí es válida. Esta sí está bien y es correcta. Bueno, entonces miren, yo voy a colocar aquí un recuadro y le voy a poner un numerito a esta igualdad. Ya sabemos que h2 vale 2x2 y hasta ahí vamos súper bien. Y vamos a ver por qué calculamos esa h. Ya les voy a mostrar. Entonces miren, la razón de que hayamos calculado esta h es porque podemos establecer una relación entre esta h, el largo de la piscina y la diagonal principal. Miren que el largo de la piscina yo le voy a dar una letra también, lo voy a llamar L de largo, L de largo. Ahora miren, para esto se requiere buena imaginación. Miren chicos, buena imaginación. El largo de la piscina, que es esta línea, la diagonal de esta cara y la diagonal principal también forman un triángulo. Ahora, el ángulo que forman las caras de una caja o de un paralelepípedo, y en particular de esta piscina, siempre van a ser ángulos rectos. O sea, este ángulo que se forma acá tiene que ser un ángulo de 90 grados, porque todas las caras en una caja, que es un paralelepípedo rectangular, son ángulos rectos. Entonces vamos a dibujar ese ángulo. Usemos, por ejemplo, no sé, el negrito y lo vamos a pintar aquí. Fun, fun. O sea que este ángulo es un ángulo recto. O sea que lo que tenemos aquí dibujado es otro triángulo rectángulo. Yo lo voy a pintar de nuevo y lo voy a poner por acá en otra hojita para que lo veamos más claro. Entonces tenemos, recuerden, que el largo de la piscina es un cateto.
el valor de H es otro cateto. Y la diagonal principal es la que vale 5. La llaman la diagonal mayor. Recuerden que se puede llamar de las dos formas, diagonal mayor o diagonal principal. Cualquiera de los dos términos es perfectamente válido. Y ya me imagino que ustedes saben qué es lo que vamos a hacer acá. Pues si dibujamos un triángulo y este ángulo de aquí es recto y tenemos los lados, pues es lógico que digamos no. Lo que tenemos que hacer aquí es usar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, L2 más H2. Vamos a resolver esto. 5 al cuadrado da 25 igual a L2 más. Y vamos a hacer algo adicional, miren. Aquí yo tengo H2, pero recuerden que nosotros resolvimos este triángulo de acá y encontramos que H2 era igual a 2x2, ¿no es cierto? Encontramos que H2 es igual a 2x2. A esta ecuación en la que yo nos llamé 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una sustitución. ¿Qué es eso? Yo puedo quitar donde tenga H2, lo puedo quitar y en su lugar poner 2x2 porque estas dos cosas son exactamente iguales. Entonces vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora es la sustitución. Recuerden que les dije que en lugar de H2, de poner este H2, vamos a poner a lo que es igual. H2 es 2x2 y ya vamos a ver por qué. Entonces voy a poner aquí más 2x2. Bueno, y aquí ya no voy a hacer nada más. Simplemente lo voy a dejar así. Ya les voy a explicar por qué. Porque recuerden que en este problema nos dice que tanto el ancho como la profundidad deben ser números enteros. Y los valores que nos están dando acá son valores posibles para la profundidad, que es la que nosotros llamamos X. Pero el ancho también vale X. Entonces una de las cosas que podemos verificar el cual no es posible. ¿Cómo se verifica cuál no es posible? Pues si quiere tantee cada una de las respuestas. Entonces tantee la A, que es X igual a 1, o la B, X igual a 2, o la C, X igual a 3, o la D, X igual a 4, a ver cuál no le da. Todavía no les he dicho por qué no le va a dar, sino que lo vamos a descubrir en la práctica. Ensayemos, por ejemplo, X igual a 1. Entonces, si X es igual a 1, miren lo que pasa. Entonces estamos probando la A. Decimos que 25 es igual a L a la 2 más 2 por reemplazo X por 1 al cuadrado. Y me queda que 25 igual a L a la 2 más 1 al cuadrado da 1, porque es 1 por 1 da 1, multiplicado por 2 da 2. Y miren que esta ecuación no tiene ningún problema, yo no tengo que hacer nada más, yo simplemente puedo despejar aquí el valor de L2 y me va a dar un número. Realmente va a ser 25 menos 2 da 23 y el valor de L va a dar la raíz de 23, pero no me interesa calcular ese L porque es que a mí no me están pidiendo el valor de L, me están diciendo con cuál se puede y con cuál no se puede. Recuerden que el valor del largo de la piscina no nos dicen que tiene que ser un entero. Es decir, este largo puede dar un número que no es entero. Puede dar cualquier número. O sea que esto que nos demuestra que esto sí es posible, que esto no tiene ningún problema, que yo puedo despejar él y no pasa nada. Y no hay problema. Ya más adelante tal vez nos vamos a encontrar con un problema. Por ejemplo, reemplacemos la B. Usted podría reemplazarlas todas. Pero puede ser que en este momento usted diga, no, más bien me voy a ir para la D. Pero bueno, para que aprendamos, reemplacémoslas todas y veamos qué pasa. Entonces queda 25 igual a L a la 2 más 2 por 2 a la 2. Y me va a quedar que 25 es igual a L a la 2. 2 a la 2 da 4 y 4 por 2 da 8 más 8. Y aquí tampoco hay ningún problema. Usted puede despejar L de ahí, le va a dar no sé qué valor y no hay problema. Recuerden que aquí nos dicen cuál no es posible. ¿Cuál valor entero no es posible? Ya descubrimos que tanto A
como B si son posibles porque permiten calcular un valor de L. Ahora hagámoslo con el valor de C. Y x igual a 3 y a ver si encontramos algo raro. Y me va a quedar 25 es igual a L a la 2 más 2 por 3 a la 2. Y me queda nuevamente que 25 es igual a L a la 2 más, aquí cómo se hace esto, recuerden, primero se eleva al cuadrado, 3 a la 2 es 3 por 3, da 9, y multiplicamos por 2 y nos da 18. Aquí podemos pasar el 18 a restar sin ningún problema y nos va a dar un valor de L sin ningún inconveniente. O sea, vamos a ver que tanto A es posible, como B es posible, como C es posible, y por descarte, si estas tres son posibles, la respuesta correcta a esta pregunta tiene que ser necesariamente la respuesta D. Pero si usted está en el examen y verifica que estas tres son posibles, no hay necesario de que pierda el tiempo verificando la última. De una vez, si usted está seguro de que hizo el proceso bien, usted dice, no, la única respuesta no posible tiene que ser la opción D y pues usted pinta la D. Pero como nosotros estamos aprendiendo, sí es mejor que justifiquemos por qué razón no es posible y aprendamos. Entonces vamos a probar ahora con x igual a 4. Nos va a quedar 25 es igual a L a la 2 más 2 por 4 a la 2. O sea que nos va a quedar que 25 es igual a L a la 2 más 4 a la 2 es 4 por 4, 16 y 16 por 2 da 32. No es posible encontrar un número positivo que sumado con 32 nos dé 25. Pues aquí se pasó. Este número de acá nunca puede ser más grande que 25 porque es que es imposible encontrar un número positivo que sumado con 32 nos dé 25. O sea, esta igualdad no tiene ningún sentido. Esta igualdad no tiene ningún sentido desde el punto de vista físico. Por lo tanto, no es posible que el valor de x sea 4. Y en conclusión, la respuesta correcta a esta pregunta, vamos a señalarla, vamos a volver a la pregunta y señalemos la respuesta correcta, es la opción D.